Ayer pues está conectada a la de hoy y así continuamente la serie. Por eso si hago referencia a algunos datos de la clase de ayer y no viniste al día de ayer, tal vez te parezca un poco extraño y digas, bueno, ¿de qué está hablando el hermano? Pero si eso sucede, simplemente recuerda que estoy hablando de lo de la clase de ayer, y si hay alguna pregunta referente a la clase, pues podemos platicar esta mañana. Bueno, el día de ayer estábamos viendo varias cosas con respecto a lo que es el noviazgo, y la verdad nos quedamos en la parte de la niñez, de la juventud y lo que sería el inicio de lo que viene a ser el desposorio. Vimos tres palabras importantes. La primera tuvo que ver con la palabra dating, y vimos varios niveles de dating: nivel número 1, nivel número 2, nivel número 3, nivel número 4, nivel número 5. Aunque no lo vemos en detalle, dimos referencia a ello. Y la idea que teníamos que ver, porque nos ayudó con esto, lo que teníamos era qué es lo que significa un date desde el inicio y cómo es que un date va progresando. Sin embargo, la palabra date no se encuentra en la Biblia. La otra palabra que vimos fue la palabra noviazgo, una palabra que se utiliza al día de hoy, dependiendo del contexto, de dónde vienes, dónde te has criado, el país de origen que tienes, es como ves la palabra noviazgo. Así que la palabra noviazgo pues tampoco existe en la Biblia. Esto quiere decir, la palabra noviazgo tampoco existe en la Biblia. Luego vimos un poco acerca de lo que es la juventud. Ciertamente hay un gran lazo entre la niñez y la juventud, que es la adolescencia, donde hay un gran cambio físico, mental y sobre todo espiritual. Y el versículo al cual yo hacía referencia era Génesis capítulo 8, verso 21. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Por eso los niños son distintos a los adolescentes y a los jóvenes. Y en esta transición de niño a joven hay un gran cambio. Primero, el cambio que hay es el cambio de mente. El otro cambio es el cambio de corazón. El otro cambio es el cambio interno, el cambio espiritual. Cuando eres niño o niña, no te gustan los niños, pero llega un momento en que cambia el chip. Como si tu sistema operativo, les decía yo ayer, como si tu iOS tuviera un update. Y en el momento que tiene ese update, lo que sucede es que empiezas a ver las cosas distintas. Al niño ya no lo ves como niño, a la niña no lo ves como niña, y mientras van creciendo ya lo ves distinto. Ya te empieza a gustar el sexo opuesto. Yo este traslado siempre le llamo el cambio, y lo trato de comparar con un pequeño cachorro. ¿Saben qué es un cachorro? Un puppy. ¿Ok? Un puppy, you understand what a puppy is? Ok. Pero siempre lo comparo con un puppy, ¿ok? Cuando ustedes son niños, son un pequeño puppy, un pequeño perrito. Posiblemente es un perrito, un Doberman, o posiblemente sea o Chihuahua, o un Bulldog, o un Boxer, o un San Bernardo, o un Siberian Husky, yo no sé. Resulta que cuando tú tienes un cachorrito lo puedes controlar. Le dices ven para acá y viene y mueve la cola, lo avienta, le avientas un palo, empieza a hacer todo. Pero cuando el perro crece, cuando yo era más joven yo tenía un Siberian Husky, muy similar a lo que es un perro alaskan. En Chicago lo que hacía es que cuando era pequeño lo sacaba a caminar, y cuando yo no quería que caminase, jalaba fuertemente la riata o el lazo que tenía, el collar, y el perro se hacía para atrás. Pero el perro creció, y cuando el perro cumplió un año, el perro creció a todo su fulgor. Tenía grandes músculos, y esos perros están diseñados para jalar trineo. Eso es para lo que hacen. Entonces, ¿qué resulta? Una vez nevó, como nevó apenas aquí hace unos días. ¿Y qué sucede cuando nevó? Bueno, resulta que saqué el perro a caminar. Y cuando lo saqué a caminar, no lo caminé yo al perro. El perro me arrastró a mí. Literalmente hubo una parte que no lo pude sostener, me resbalé y el perro siguió corriendo. Por 2 cuadras, por 2 blocks, me jaló. Hasta que finalmente me desesperé, me agarré de un árbol y le dije, espérate por favor, wait, please. Entonces resulta que el perro superó mi fuerza. Pues en tu parte interna, cuando pasas de la niñez a la juventud, es lo que sucede. Cuando eres niño puedes controlarlo, hay una gran comunión e inocencia con Dios, pero cuando llegas a la juventud ya no lo puedes hacer. Llega un momento que la parte interna como que te controla. Eso es lo que quiere decir Génesis 8:21, que el corazón es malo desde la juventud. O sea, es cuando entras a la juventud cuando las cosas cambian, cuando ya ves al sexo opuesto de una manera distinta, cuando tu cachorro se convierte en un perro, cuando el monstruo se ha despertado, cuando ese monstruo no lo puedes controlar, cuando ese monstruo se convierte en King Kong, cuando ese monstruo se convierte en The Incredible Hulk. Llega un momento que no lo puedes controlar.
a tal grado que ese monstruo te controla a ti y le podríamos llamar monstruo carne. Y entonces ese es el gran problema. Imagínense ustedes, cuando se levanta un monstruo, ¿cuál es tu nombre, joven? Brandon. Oscar. Eric. So, cuando se levanta el monstruo del Brandon, no lo puedes controlar. Pero lo que pasa es que se levanta el monstruo de él y el monstruo de Oscar y el de Eric, y los tres monstruos se juntan. Eso es lo que no puedes controlar. ¿Y qué sucede cuando tres monstruos se levantan y luego se levantan de tres doncellas, tres monstruos? Tenemos 6 monstruos en un lugar. ¿Y qué sucede cuando se levantan 20 monstruos y 20 monstruos de doncellas? Tenemos 40. Y llega un momento que es tanto que no lo puedes controlar. Por eso sus padres se sorprenden cuánto comen y cómo comen después de los 12, 13 años. Llegan, abren el refrigerador y se comen todo lo que hay en el refrigerador, realmente. Ellos no lo pueden comprender, ellos no lo pueden discernir. Lo que no saben es que tú estás tratando de sostener tu monstruo. Yo siempre le he llamado a la carne es algo insaciable. Nunca le podrás dar suficiente de comer. Siempre va a querer comer y comer y comer y comer. Entonces lo que veíamos el día de ayer en cuanto a la juventud es que las cosas son distintas. O sea, empieza a darte pena con el sexo opuesto. Por lo tanto, no solamente pasa eso, empieza a darte vergüenza. Al principio no te peinabas. Cuando eras niño no te peinabas. Quien te peinaba era tu mamá. Y tu mamá te peinaba como libro. ¿Verdad? Libro. Entonces de pronto tú te empezaste a peinar libro abierto. Y tú te empiezas a peinar como libro cerrado. Llega un momento en que cuando tú vas creciendo te empiezas a peinar como tú quieres. Tú te empiezas a peinar como tú quieres, lo que tú quieres hacer. Te peinas como tú quieres. Pero antes no. La ropa tu mamá te la escogía. ¿Se acuerdan? Si ves algunas fotos cuando eras niño dices, ¿por qué me pusiste esa ropa? Porque tu mamá te vestía como ella quería. Porque cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, cuando llegué a ser adulto, dice el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. Cuando ustedes llegan a la juventud, ya tu mamá no te escoge la ropa, ¿verdad que no? So you go to the store, you're like, Mom, I want this, and I want this, and I want that, and please buy me this. Y cuando te peinas, ya no te peina tu mamá, porque no le dices, please, Mom, I like you very much and I love you, but would you stay away like 3 feet from me so I can take care of my hair? Entonces ya empieza a utilizar, y fíjate, todo lo que gastan tus padres. O sea, ¿cuánto gasta un padre en un joven? No gasta mucho dinero. Le compra un par de mezclillas de jeans y no hay problema. Pero la doncella es distinta, la joven es distinta. ¿Por qué? Porque yo sigo sin entender por qué la joven tiene un gran problema que todo tiene que combinar. Tiene que combinar la playera, la chamarra, la chaqueta, las pulseras, los anillos, las medias, los zapatos, los aretes, el moñote o el moño, todo tiene que combinar. El hombre es distinto. Entonces, en la juventud entra un aspecto distinto. El distinto es que el hombre, su monstruo no lo puede controlar. La mujer desarrolla su monstruo a través del gran problema que vemos en la Biblia. Un problema tienen las mujeres solamente en la Biblia. El hombre tiene 3 problemas. ¿Okay? El hombre tiene el problema número 1, dinero. Número 2, poder. Y número 3, mujeres. Lo ves en estadísticas en la Biblia. Yo estudié negocios, me dediqué para los negocios más de 15 años. Todo lo veo en estadísticas, todo lo veo en porcentajes. Cuando veo la parábola, por ejemplo, del sembrador, veo que el 75% no lo va a hacer en la iglesia. Cuando veo la parábola de los 10 leprosos, me doy cuenta que el 90% simplemente no regresarán agradecidos con Dios. Yo lo veo en estadísticas. Y cuando veo los problemas en la Biblia, ¿ok? Más del 75% de todos los problemas en la Biblia los ocasiona una mujer. Si no, pregúntenle a Eva o pregúntenle a Sara por qué hasta el día de hoy los musulmanes persiguen a los israelitas. O si no, pregúntenle a Jezabel por qué mató tantos profetas. Entonces, pero el hombre tiene 3 problemas: dinero, poder y mujeres. ¿Cómo es posible que el hombre que tenía el corazón conforme a Dios cayese por una mujer? Pero la mujer tiene solamente un problema. ¿No? Tranquila. El hombre, no. El gran problema de la mujer es la vanidad. Por eso, cuando eres niña no te preocupas, pero cuando eres joven te empiezas a preocupar. ¿Cuánto dura una mujer arreglándose? Puede durar 2 minutos, ¿verdad que sí? O puede durar hasta 1 hora. ¿Cuánto dura un hombre?
va al espejo, let's go. Pero ¿cuánto dura una mujer? Una mujer se peina y, como dijera el apóstol correctamente, se ve al espejo, ¿verdad? Como dijera Santiago, cuando un apóstol sale y se olvida cómo era su cara. Se peina tanto y cuando sale con el viento de New York se despeina y no se da cuenta que ya no está peinada igual. Pero se arregla tanto, se arregla abajo del ojo, se arregla arriba del ojo, se arregla la ceja, se arregla las pestañas. Si tuviera bigote se arreglaría el bigote, pero no tiene bigote. El hombre no se preocupa tanto de eso, la mujer sí. La mujer se preocupa del maquillaje, ¿o no es cierto? Se preocupa de los aretes. Es más, la mujer es la que ha sacado tantas ideas que a veces no puede dónde ponerse un arete. Se lo pone aquí, y se lo pone acá a veces, y se lo pone acá, se lo pone acá, se lo pone aquí, y se lo pone con una cadena así, y se lo empieza a mover así, y no sabe qué tanto hacer. La mujer es vanidosa desde la juventud, es un gran problema de la mujer. La mujer es totalmente vanidosa. Por eso, lo que quiere la mujer es la atracción de los hombres. Si tú ves, por ejemplo, cómo ha afectado los medios en la mujer el día de hoy, los ha afectado en gran manera. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú te das cuenta el día de hoy, cuando tus padres y yo crecimos y sacábamos una fotografía, ¿se acuerdan, hermanos? Tú sacabas una fotografía, pero no sabías cómo salió la foto hasta que se revelaba. Entonces, we would have to be careful in how many pictures we would take, because you only had like 64 shots. And if you made a mistake, that was it. But you guys toman fotos todos los días. Es más, las estadísticas dicen que de cada 100 fotos, una mujer solamente utiliza 3 o 4. Y si yo les invitara a las jóvenes que tienen teléfonos que me prestaran sus teléfonos y les pidiera que me dieran su contraseña o su password, muchas de ustedes tendrían muchas selfies. Se ha comprobado que si te sacas más de 3 selfies al día, tienes selfitis. Este es realmente algo que dijeron los psicólogos, es algo real. Y que si te sacas más de 6 o 9 fotos al día, tienes selfitis media. Pero que si te sacas más de 15 o 20 selfies al día, tienes selfitis crónica. Y lo interesante es que la mujer hasta ve el ángulo, cómo se va a sacar la foto. Tú te das cuenta, nunca las fotos las mujeres se las sacan de abajo, porque se ve la papada. ¿Sí? Lo que hace la mujer es que siempre se la sacan de arriba. Siempre es arriba. Siempre estiran el cuello. ¿Sí te has dado cuenta tú de eso? Estiran el cuello, no es tu cuello. Pero eso no quiere decir que el hombre no tiene vanidad. Y cuando todo esto sucede en la juventud, hay una gran conmoción. Entonces, te da vergüenza y por eso te arreglas. Te da vergüenza y por eso te quieres ver bien. Te quieres ver a quien son los muchachos, los jóvenes. Eso es lo que quieres hacer. Y ahí específicamente que eliges a alguien y te ríes distinto con alguien. ¿A poco no? So, hay alguien que te gusta la escuela y te ríes distinto. Con una persona te ríes de una manera, pero con él. Y con él hay distinción en ese aspecto, te da vergüenza y no solamente eso, te empieza a gustar el sexo opuesto y eso es lo que pasa en la juventud y no solamente se empieza a ver las cosas distintas y las cosas son distintas y no solamente son distintas, pero empiezas a ver a las parejas alrededor de ti. Ahora, el apóstol Pablo, decíamos el día de ayer, fue donde nos quedamos, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, uno de los grandes problemas que vamos a ver con la idea del noviazgo es que la primera pregunta que yo les hacía ayer es, ¿por qué tienes novio? ¿Por qué? Y la respuesta que me dan todos es porque los quiero conocer mejor. Y la pregunta que les hago es, ¿qué quieres conocer mejor? ¿Qué es lo que quieres conocer mejor? ¿Quieres conocer mejor el tamaño de su cabeza? ¿Quieres conocer mejor cuántos dedos tiene? ¿Quieres conocer mejor cuánto pesa? ¿Qué tan alto está? Porque he aquí les digo algo, jóvenes, vanidad de vanidad, dijo el predicador. Todo lo que tú ves en una persona es puro show, es puro espectáculo. Si una doncella se arregló una hora, lo que ves es la hora que se arregló. Pero ¿por qué no la visitas a las 6 de la mañana cuando se levanta? Y ves cómo realmente es. ¿Por qué no lo visitas a él cuando realmente tiene hambre? Y ves cómo se enoja. ¿Me entiendes? ¿Por qué no lo visitas cuando su mamá le está pidiendo que haga el quehacer y le está gritando que no quiere? O sea, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Pero la idea del noviazgo es, ¿por qué se quiere tener novio?
Y ya vimos el día de ayer que la palabra noviazgo no existe. Entonces nos preguntaríamos, ¿cómo vamos a definir eso en la iglesia? ¿Cómo definimos algo que no existe en la Biblia y cómo lo aplicamos correctamente en la Biblia? El apóstol Pablo, como veíamos ahí en 1 carta de Corintios capítulo 7, sin lugar a dudas, una de las cosas que él está preocupado es precisamente eso. Vamos a ir todos a 1 carta de Corintios y veamos en el capítulo, 1 carta a los Corintios, y vamos a ver ahí en el capítulo 6. En el verso 12, 6:12, 6:12, el que lo tenga lo puede leer. 6:12. Dice 6:12. Todas las cosas que son lícitas, mas no todas convienen. Muy bien, o sea, que legalmente todo lo puedes hacer, pero no todo ¿qué? Conviene. No todo conviene. Okay, vamos a ver también el versículo 18, el que lo tenga lo puede leer. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, eso es lo que no entendemos. Ayer veíamos lo que era la palabra fornicación. La palabra fornicación viene del griego porneia, y la palabra porneia viene de la palabra, de ahí sale la palabra pornografía, pornography de la palabra porneia, o sea, fornicación. Una relación ilícita sexual cuando no estás en estatus de casado, soltero. Entonces, el apóstol Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería no tocar al hombre y mujer, pero a causa de las fornicaciones, o sea, cuando tu monstruo se despierta, cuando tu papi is not a papi anymore, y es un perro rabioso, ¿okay? Y lo único que quiere es despertarse, el muchacho tiende a ser también vanidoso. Si tú te das cuenta, cuando el muchacho sale de bañarse, ve al espejo. ¿Y qué es lo que hace? Si la playera empieza a hacer músculos, ¿a poco no? ¿Qué hace? ¿Verdad que sí? Entonces luego le hace. Pero lo que te das cuenta es todo es vanidad. ¿Por qué? Porque el muchacho cuando está joven tiene músculos aquí, pero cuando se hace viejo el músculo se cae. ¿No es cierto, hermanos? Y el muchacho cuando está fuerte tiene músculos y fuerza aquí, pero cuando está viejo, ¿qué pasa? Se cae. Entonces, todo baja. ¿Me entiendes? Todo baja. Y lo mismo la muchacha, cuando tiene firmeza aquí y después todo se cae acá. Es una realidad. O sea, es más, la mejor figura física que la mayoría de la gente tiene es durante su juventud. Pero quiero decirte algo, que cuando tú te cases vas a cambiar. Es natural, primero, porque cuando las doncellas se casen y tengan sus hijos, el hijo les va a cambiar totalmente el cuerpo. Totalmente el cuerpo. Van a pasar de ser petit a cambiar el cuerpo totalmente, porque el bebé va a empezar a crecer. Y no puedes cambiarlo. Lo mismo el hombre, el muchacho. Cuando es joven tiene mucha actividad, juega básquetbol, está corriendo por todos lados, el monstruo está por todos lados. Pero cuando se casa es como si amarraras a un perro y lo metes a tu casa. ¿Y qué hace el perro en la casa? ¿Quiere jugar básquetbol? Y dice a su esposa, ¿dónde vas? Me voy a quedar, mi amor. Y se queda. ¿Y qué pasa? Y el perro que hace solamente está come, y el perro empieza ¿qué? A engordar y a engordar y a engordar. Y eso es normal, vanidad de vanidad, dijo el predicador. Pero antes de eso, el joven quiere llamar la atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cuanto a las fornicaciones, o sea, el punto es, fornicación es la parte final de algo que inicie. En la parte de dating, el día de hoy veíamos, o sea, claro que dos personas que se conocen no van a tener fornicación la primera noche. Algunas veces así sucede. Pero ¿cómo empiezan? Empiezan conociéndose. Empieza todo inocente. Después pasa de nivel 1 a nivel 2. De 2 palomitas a 1 palomita. ¿Se conocen lo que hablamos ayer? Y después pasa de nivel 2 a nivel 3. De 2 palomitas a 1 a nada de palomitas. Después pasa a que ya no es ir al cine. Entonces llega a pasar que la gran diferencia entre Estados Unidos y Latinoamérica es que aquí la mayoría de los jóvenes tienen medios económicos. Llega un momento que un joven a los 16, 17, 18 años
puede trabajar y ganar lo mismo que su padre si su padre no tiene una formación. Eso hace que el joven se empiece a sentir independiente, lo mismo la doncella. Y eso hace que empiece a pensar más de lo que debe. Escuchen, está comprobado que psicológicamente el cerebro de un ser humano no está completamente desarrollado hasta los 24 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si un joven se casa a los 20 años, se está casando con un cerebro medio desarrollado. ¿No es increíble eso? Y eso pasa aquí. ¿Y qué pasa cuando el monstruo se ha despertado? ¿Cómo controlarlo? Lo que está viendo Pablo en Corintios es: no es bueno que el hombre toque mujer. ¿Por qué? A causa de las fornicaciones. ¿Por qué? Porque las fornicaciones es un pecado eterno. O sea, las fornicaciones te pueden condenar para toda la eternidad. Por eso dice primera carta a los Corintios 6, 9 y 11: no erréis. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y parte de la lista es los fornicarios. Viendo esto, veamos qué causa la fornicación. Veamos qué dice Pablo otra vez: huid de la fornicación. O sea, si hubiera un incendio aquí, let's say there's a fire right here, and we don't know where we're going to go, and so there's like a fire or something, this thing explodes over here, and the other thing explodes right here, and there's a fire, a huge fire. What do you guys do? You don't stay here like, okay, let's keep listening to the sermon. No, you run. Huyes. So, lo que quiere decir es que cuando ves un muchacho que te gusta mucho, que te derrite, you run. Run, Forrest. You run as much as you can. You need to run. Y cuando ves una muchacha, necesitas correr. Esa es la idea que tiene Pablo. ¿Por qué? Porque la seducción juega un papel determinante. El problema final es la fornicación. Pero cómo se llega a la fornicación es un proceso. Y el proceso es lo que se le llama dating, o lo que le llama noviazgo. Con esto no quiero decir que todos los jóvenes que tienen un noviazgo fornican, pero lo que quiero decir es que, como lo vimos el día de hoy con las estadísticas, 5 jóvenes religiosos, 4 van a fornicar, y son religiosos. Cuando entras a la parte cuando no son religiosos, 100% de los jóvenes que no tienen una fe o una creencia en Dios van a fornicar antes de los 17 años. Y dices, wow, 17 años. Eso es preocupante. Son estadísticas de Estados Unidos. I don't have to take it too far away. I want you to go and talk to somebody at school, talk to your friends, and tell me, if you're around 16 or 17, how many already, they call it, did it? How many? Eso es fornicación. Y en eso hay condenación eterna. Entonces Pablo lo que está viendo aquí, dice ahí en el versículo 19, dice así, el que lo tengo, puedes leer, 6:19, ¿qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ayer hablábamos que hay una diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano, totalmente. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Ok, so ustedes son templo del Espíritu Santo. Not only you're dealing with fornication for yourself, but you have to be dealing with fornication with the Holy Spirit. And that's why it's very serious. Go ahead. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Muy bien, que no sois vuestros, dice ahí. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro ¿qué? ¿Los cuales son de quién? De Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El punto es fornicación. La pregunta es, ¿cómo debo de llevar un noviazgo? A ver si me entienden. Tener intimidad física no es malo cuando se hace bajo la voluntad de Dios. Dios creó que tengamos intimidad física. Es parte de lo que Dios creó. So I want you to think about this, okay? You guys are the fastest swimmers. You guys get that idea? Levanta la mano que no entiende. Okay. So when your mom and dad, you guys get me? You're the fastest. Porque out of all of those, tú nadaste más rápido que todos. Y nadaste tan rápido que fuera, shh, here I come, get him away. Shh. Y luego entraste.
y te concebiste. Y Dios te creó. Pero tú no te puedes imaginar que tu mamá y tu papá, porque me han dicho los jóvenes, brother, that's disgusting. What are you talking about? Stop talking about that. ¿Verdad que sí? Pero la realidad es que es la única manera que you're here. That is the only way, guys. You wouldn't be here unless your mom and dad. Y a veces cuando tu papá es más grande y tu papá a veces le da un beso a tu mamá, dices, Mom, please stop it, get a room, you're traumatizing me. ¿Verdad? Haces eso. Pero Dios creó la intimidad. Es parte de la vida. Pero la intimidad física, bajo el matrimonio, totalmente bendecida. Fuera del matrimonio, totalmente condenable. Porque Dios tiene que permitirla. Y Dios la permite cuando dos personas contraen matrimonio ante su presencia. Entonces, fuera del matrimonio, totalmente. Entonces, a ese paso se encuentra este gran tema que tenemos, noviazgo. Entonces, ¿cómo vamos a decidir lo que es correcto? Primero, ¿es correcto la fornicación? No. No, ya lo vimos. Es malo la fornicación. Entonces, la pregunta sería, si yo voy a decidir tener un novio, tengo que tener límites. ¿Está de acuerdo? Porque si no hay límites, voy a pecar. Y la pregunta es entonces, ¿qué debo de hacer? Veamos qué dice entonces después de eso, dice 1 Corintios 7, 28. 1 Corintios 7, 28. El que lo tenga, lo puede ver. 1 Corintios 7, 28. Anyone? ¿Lo puede ver? Yes. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. A ver, las doncellas, o sea, las jóvenes que no están casadas, levanten la mano las doncellas. Ok, no, así, las doncellas. Los jóvenes, escuchen. Dice ahí, mas si también te casas, no pecas. O sea, el casarse no es pecado, es una bendición. Y si la doncella se casa, no peca. Pero las tales tendrán aflicciones de qué? De la carne. Tú dices, aflicciones. Why am I going to be afflicted if I'm going to get married to my sweetheart? A mi princesa. Que mi papá lo ha visto como una rana, pero desde que lo viste, es un príncipe, es un príncipe. O sea, why am I going to have issues with him? Listen to me, ladies, okay? Doncellas, hombres, listen. Escuchen, okay? El casarse trae mucha bendición, pero trae mucha aflicción. Porque ellos les decían, you really do not know who you're going to marry. Honestly, lo que tú conoces, a veces hasta los que van a ser tus suegros como profetas te avisan. Oh, si conocieras a mi hija. Mi hija, no, hombre, se convierte, se transforma, se enoja, empieza a aventar por todos lados cosas. Si conocieras a mi hijo cuando no le doy de comer, si conocieras a mi hijo cuando se frustra, si conocieras a mi hijo cuando... Entonces, esa parte no la conocen ustedes todavía. Y yo siempre, nosotros, allá en la congregación de los padres, decimos, vamos a tener una boda el mes que viene. Tuvimos una boda hace 2 meses. Tuvimos una boda hace 3 meses. Tenemos bodas y bodas y bodas. Yo siempre he dicho, tú llegas a alguien y te casas en menos de un año. Te casas. ¿Por qué? Ahí va. Pero para que te cases, aquí en Estados Unidos, los que somos ministros del Evangelio, somos jueces también. Entonces, podemos llevar a cabo una boda legal. Entonces, viene una pareja y me dice, hey, brother, I want to get married. Le digo, really? Oh, you poor girl. You're going to be afflicted. No, but I want to get married. Digo, ok, vamos a estar muy bien. Pero ¿sabes qué? Antes de que te cases, necesitamos hacer de 12 a 16 clases de preconsejería matrimonial. They're like, what? Sí. Porque si no, yo no hago la ceremonia. ¿Por qué es tan serio el matrimonio que no puede estar a la ligera? ¿No lo creen? Es muy serio. Es muy serio. So, dicen, ok,
Entonces, cuando empezamos a dar preconsejería matrimonial, esta es la primera asignación, primera clase. Les digo, pon 50 cosas que no te gustan de él y tú 50 que no te gustan de ellas. Y al principio está como, no, we like everything, nos gusta todo, no veo nada malo. Digo, please, shut up. Just put it out there. Pongan lo que realmente no les gusta. They go home y dicen, hermano, nada más puedes salir con 5. Le digo, go back, come with 50. Y luego lo sacan. Pero they cannot share with each other. Y están sentados, hacen su tarea. Les digo, ok, I got it. Voy a leer la de ella. Y empieza. No me gusta cómo ella me habla. ¿Y por qué no me habías dicho? No le gusta que le hables así, es lo que está diciendo aquí. Y empieza la lista. Y le digo, ¿sabías tú esto? Dicen, no. Digo, ya se quieren casar. ¿Y ya se quieren casar? Fíjate. Ahora, ¿cuál es la aflicción que trae? La aflicción es que doncellas, sus papás han gastado mucho dinero en ustedes. Amén, hermanos. ¿A quiénes son los papás de las doncellas de acá? Levanten la mano. Han gastado mucho dinero, ¿a poco no? Mucho. Mira, vamos a empezar con esto. Cuando eran bebés, les compraron sus vestiditos con sus calcetitas. Oh, sus moñitos, sus esclavitas, ¿a poco no? Y escuchen, hombres, cuando la mujer, la doncella, llega a ser joven, gastan mucho más dinero. ¿Por qué? Porque no usan el mismo shampoo de la familia. Oh, no. They have to use their own shampoo. Y no usan el mismo. Empiezan a usar sus cosas personales. And they don't go for Walmart. They go for Ultra, and they start getting very expensive stuff. ¿Y quién gasta por eso? Papi. Papi gasta por todo eso. ¿Tampoco no? Y que quiere un vestido, papá se lo compra. Y que quiere una cadena, papá se lo compra. Y que quiere unas botas para la nieve, que papá se lo compra. Y que quiere una chamarra, papá se lo compra. Tienes al papá invirtiendo en esta doncella. Invierte todo su dinero. In fact, these next 2 months, they're going to invest a lot of money. Because they get a credit from the government. They're like, here, my daughter, go spend anything you want to the stores. Y te casas, y el esposo es bien tacaño. Hey, honey, quiero comprar este shampoo. Usas el mismo que yo. Pero yo no uso suave, pues es el que vas a usar. Y empieza a haber aflicción. My dad wasn't like that, sí, pero ya no estás con tu papá, mira. Y empieza a haber aflicción. Se pelean, las primeras peleas que tienen, y empieza a haber aflicción. Esta es una realidad, jóvenes. Que cuando se casan se conocen. Yo le digo a los jóvenes que estoy dando consejería, les digo, pongan atención, escuchen bien, ¿ok?